Primera de Reyes 19 habla sobre el mayor profeta del Antiguo Testamento. Si recordáis, en el Monte de la Transfiguración, cuando Jesús se transfigura, están Pedro, Juan y Jacobo al lado de él, aparecen dos personajes al lado de Jesús. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? Moisés y Elías, la ley y los profetas. O sea, Elías es el mayor de los profetas, representa en ese momento especial en la vida de Jesús y en la historia de la Iglesia, y él representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Él va a representar, es uno de los mayores, el mayor profeta o de los mayores profetas que tenemos o que Israel tuvo, y vamos a ver un momento de la vida de este profeta que fue un tremendo hombre de Dios, pero como dice Santiago, sujeto a pasiones también. Y es precisamente una de las situaciones complejas de su vida las que vamos a tratar de meditar en esta mañana brevemente. Y me gustaría que antes pudiera explicar un poquito el contexto. El libro o la vida de Elías transcurre básicamente en el reinado de Acab. Fue un rey terrible. Si hubo reyes terribles en Israel, este fue de los peores. Capítulo 16, verso 29 nos habla sobre el ascenso al reinado de Acab y no lo deja muy bien parado. Dice, versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si nos quedáramos ahí estaría bien, repetiría el modelo de los demás, pero es que no repitió solo el modelo, sino que aumentó y fomentó el pecado de una manera brutal en Israel. Él fue uno de los peores reyes que hubo. Mirad lo que dice y termina el autor de Primera de Reyes, dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, va a ser un hombre realmente usado por el diablo de una manera brutal. En ese tiempo es en el que va a estar sirviendo como profeta de Dios Elías. Y versículo 31 va a revelar un poquito más de su carácter. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, como que si fuera poco los pecados de Jeroboam, él todavía los aumentó y los fomentó. Él es de la filosofía, no pasa nada, todo está bien. Pues este es Acab. Y una de sus grandes marcas, que además el propio texto va a señalar, es lo que dice a continuación. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué es lo que ocurre? Jezabel no era del pueblo de Israel, no era alguien que pertenecía a ninguna de las tribus, era una sidonita, pertenecía a Sidón, una tierra fenicia, cananea. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Tuvo una grandísima influencia, y luego lo vamos a ver, en la vida de Acab, tanto que, como dice el texto, pues lo arrastró de manera brutal a adorar a sus ídolos. Baal, pero no solo Baal. Si fuéramos a estudiar un poquito más su vida, entraríamos y veríamos que construyeron estatuas a Asera, a otros dioses, hicieron prácticas. Fue tremendo la influencia que tuvo Jezabel en la vida de Acab. Y nos encontramos con eso, con un hombre, con un rey, que evidentemente pues está marcada todo su reinado por la rebeldía a Dios, la desobediencia a la voluntad de Dios, la idolatría. Está reinada por la incredulidad, está movido por la apostasía. De hecho, es uno de los peores momentos de Israel. Y ahora veremos un poquito esa situación, ¿no? Y Dios, en medio de toda esa situación, levanta a este hombre, a Elías. Dios llama a Elías, y a partir del capítulo 17 encontramos ahí a Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, en el versículo 1 del capítulo 17, y la vida y ministerio de Elías básicamente ha sido un ministerio tremendo.
de manifestaciones del poder de Dios increíbles. Encuentra que por su oración llega la sequía durante 3 años y medio y no vuelve a llover hasta que él vuelve a pedirle a Dios que llueva. Ese es uno de los milagros que aparece luego al final del capítulo 18 de Primera de Reyes. Encontramos que lo alimentan cuervos en medio del desierto, en el arroyo de Kerib. Encontramos que él va y ve a una viuda también pagana a la que Dios le dice, ve a ella y que ella te dé de comer. A una viuda que solo le queda una porción de aceite y de harina. Y el milagro donde ese aceite y esa harina no escasea. Además, muere el hijo de esa viuda. ¿Y qué ocurre? El profeta resucita al hijo de la viuda. Nos encontramos que ahora llega el Monte Carmelo, y vamos al capítulo 18, y en el Monte Carmelo ocurre también algo extraordinario, uno de los momentos épicos de la historia de Israel. El profeta junta a todo Israel, llama a Acab y le dice, ven para acá, vamos a hablar, y trae al pueblo. Y se junta, en el capítulo 18 encontramos ese momento a partir del verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y ese es el momento. Acab, el rey, con todos sus oficiales, el pueblo, y llama a los 450 profetas de Baal. Los 450 profetas de Baal vienen, cada uno mata un buey, prepara un sacrificio, le dice Elías, pedid a vuestros Baales que derramen fuego sobre el sacrificio. ¿Qué ocurre? ¿Alguien se acuerda? No pasa nada. Y Elías se burla de esos Baales. ¿Qué les pasa a vuestros dioses? Estarán ocupados en otras cosas. Y él va y antes de pedirle a Dios que derrame fuego del cielo, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien se acuerda? Agua. 3 veces tiene que echarle agua, mojar el agua en una pequeña zanja que había alrededor del sacrificio, pues estaba lleno de agua todo estaba lleno de agua. Ora, ¿y qué hace? Ve caer fuego del cielo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la vida de Elías? Es un tremendo profeta de parte de Dios, tremendamente usado, ha visto el poder de Dios de una manera increíble. Encima luego ora al final del capítulo 18, ora al final del capítulo 18, ¿y qué ocurre? De nuevo, poder de Dios. Una nube que parece una mano, le dice el siervo del profeta, y empieza a llover. Después de 3 años y medio, dice Jesús, que duró la sequía. Todo lo que vemos en la vida de Elías es apoteósico. Es increíble. Ha estado en la montaña casi todo el tiempo. Pero en el capítulo 19 viene el valle. Viene el lugar, el tiempo del valle. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Versículo 1 del capítulo 19. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel prepara sus amenazas, prepara su amenaza contra Elías. Acab ha sido el que ha estado observando todo, va hacia Jezabel,
le cuenta, mira, Jezabel, ha pasado todo esto, esto y lo otro, los 450 profetas ya no están, han ido a otra vida. Ha ocurrido todo esto, Dios ha hecho esto, Dios ha bajado fuego, ha enviado lluvia y todo a través de Elías. Lo que se ve en el versículo 1, por ejemplo, es que Acab era un rey muy débil. ¿Sabéis por qué? Quien realmente gobernaba y quien tenía la autoridad no era Acab, era Jezabel. Es ella la que está decidiendo que tiene que matar al profeta. No es Acab. Acab va a contarle las cosas a ella y ella es la que toma las decisiones. No, realmente no ha sido un hombre. ¿Os acordáis de, simplemente un ejemplo para poder ver un poco la característica de Acab? ¿Os acordáis de la viña de Nabot? El capítulo 21 se ve de nuevo la realidad del carácter de este Acab, de este rey, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la viña de Nabot? ¿Os recordáis el pasaje? Acab se encandila con la viña de Nabot, Nabot no le quiere vender y se enfada y se va llorando. Se lo cuenta a Jezabel y ¿qué dice Jezabel? Tú no te preocupes que yo arreglo el tema. Y vaya que se lo arregló. Vemos a un rey que no sabe ejercer la autoridad que le pertenece y que evidentemente tiene que ejercerla según la voluntad de Dios, porque él era el que pertenecía al pueblo de Israel, Jezabel no. Entonces nos encontramos en una situación así. ¿Qué es lo que ocurre? Amenazas contra el profeta de Dios. La pregunta es ¿cómo reacciona el profeta de Dios? La reacción la vemos a partir del verso 3. Dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, el mayor profeta de Israel ha llegado un momento en el que está absolutamente dominado por el temor. Huye precisamente por eso al desierto, porque el temor le ha embargado, ha llenado su corazón. Además abandona su ministerio. Su idea era absolutamente dejar ya su ministerio profético. ¿Sabéis por qué? El versículo 3 dice, leo el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dice, y dejó allí, ¿a quién? No tenía un criado porque era una persona rica, tenía un criado porque era alguien que estaba ayudando al profeta y porque además era uno de los aprendices de profetas y podía estar ahí al lado de él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Deja al criado, a su sirviente, a su ayudante, lo deja porque está abandonando su ministerio. No solo se ha llenado de temor y huye, que además es lo que hace es huir en medio de toda esa situación, no busca a nadie, sino que huye, se aleja de todo, abandona su ministerio, toma decisiones de manera impulsiva, no ha contado con nadie, y encima va y le pide al Señor algo dramático. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Su situación de desesperación es tal que incluso va y le pide al Señor que le quite la vida. Él no piensa como muchos hoy en día, que tienen derecho para hacer con su vida lo que quieran. Pueden quitar la vida o no quitarla. El profeta sabía que no, que ese derecho solo le pertenecía a Dios. Es Dios quien tiene la llave de si vive o si muere. Y es algo que se ve muy evidente aquí también. Entonces, lo que encontramos es a un profeta que está en medio de una situación donde, por todas esas amenazas de Jezabel, se hunde en la desesperación.
se hunde en el desaliento, en la frustración. Ha llegado un momento en el que ha hecho crack, hay una crisis profunda en su vida. Bueno, hay momentos así en tu vida, en nuestras vidas. Llegan los crack, las crisis, los momentos que no entendemos nada, donde lo que está ocurriendo nos sobrepasa. Donde nuestra primera reacción es hacer como Elías, huir. Y huir al desierto, irnos. A veces nuestra tentación cuando estamos pasando por crisis así no es buscar a Dios, no es estar al lado de su pueblo, es todo lo contrario. Es también como Elías, alejarnos del pueblo de Dios, huir de Dios y perdernos, cuando lo que realmente necesitamos es el calor del pueblo de Dios, cuando necesitamos la presencia de Dios. Tú y yo a veces hacemos así también, ¿verdad? Pero que nos demos cuenta. Y ahora iremos viendo. La necesidad que tenemos no es huir de Dios, ni de su pueblo, ni de aquellos que nos pueden aconsejar y ayudar. Es todo lo contrario. A veces puede llegar a nuestras mentes que por ciertas situaciones, experiencias que estamos viviendo, no vale la pena buscar a Dios, no vale la pena seguir. ¿Así? ¿Qué otra opción tienes? ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otro camino hay? ¿Hay otra posibilidad? No existe otro camino. El camino ese es solo el camino de perdición. El único camino que da vida es el que nos lleva a Dios y el que nos acerca a Él. Ese es el único. ¿Lo crees? ¿O piensas que lo que estoy diciendo es un cuento chino? La pregunta que me gustaría hacer también y que estaba meditando era ¿por qué un profeta como Elías, tremendo, cae en esa profunda desesperación justo después de estar viendo de manera tan clamorosa y tan apoteósica el poder de Dios? ¿Cómo cae? ¿Por qué llega a ese punto? Y hay dos versículos que me gustaría que leyéramos. Uno está en el capítulo 18, en el verso 37, cuando está orando al Señor para que caiga ese fuego sobre el sacrificio. Dice algo en el versículo 37 que me parece esclarecedor. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. ¿Os acordáis de lo que había dicho antes en el 20-21? Señor, o les dice a Israel: aclaraos, si es Dios, seguidlo, si es Baal, seguid a Baal. O sea, realmente lo que está intentando es guiar a ese pueblo y retar a ese pueblo para que siga al Dios verdadero. Y ahora le está diciendo al Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios estaba esperando que obrara una restauración en Israel, ¿no? Vuelve el corazón del pueblo a ti. Haz que Israel se vuelva a ti. Haz que Israel realmente te recupere y restaure su relación contigo. Eso es lo que estaba pidiendo. Y hay algo sorprendente en el último versículo del capítulo 18. Es lo que viene a continuación. Dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, en versículos anteriores lo que narra es el milagro de que empieza a llover. Le dice a Acab: vete a Jezreel, pero ten cuidado porque si no el carro se te puede embarrar y no vas a llegar. Y la cuestión es que está hablando sobre la lluvia y viene la lluvia. Y Acab se va a Jezreel.
Y dice el versículo, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el poder de Dios, ¿vale? Es realmente lo que está queriendo decir. El cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Por el poder de Dios llegó antes que Acab, que iba con carros. Esa es la idea de lo que está ocurriendo ahí en ese versículo. ¿Pero qué tiene de extraño esto? ¿O de qué manera este versículo nos puede ayudar a entender cuál fue la causa por la cual cayó en esa desesperación Elías? Porque Elías corre hacia Jezreel. ¿Y sabéis qué era Jezreel en Samaria? Era la capital del reino. ¿Dónde estaba quién? Jezabel también. Y donde iba a juntarse Acab y Jezabel, donde iban a hablar. Y donde el profeta estaba esperando que hubiera ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento del pueblo por ver la manifestación poderosa de Dios y cómo Dios ha demostrado que Él es el auténtico y verdadero Dios. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Que no ocurre nada. Lo que está ocurriendo es que no ocurre nada. Que eso no es lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre con Elías? Que se llena de profunda decepción, de profunda desesperación, porque no está ocurriendo lo que él esperaba. A veces en nuestras vidas, nuestros corazones están llenos de expectativas de que haya ciertas cosas que cambien o ocurran, y estamos tan ilusionados en que eso ocurra y no ocurre. Y nuestros corazones se llenan de profunda decepción. ¿Te ha ocurrido a ti eso? ¿Te está ocurriendo? Hay situaciones que no cambian y que tú tenías la expectativa de que iba a ocurrir y que has leído tantos textos en las Escrituras que dicen pedid y recibiréis, y tú dices pido pero no recibo. Pues esa es la situación en la que estaba también Elías. Ha llegado un momento en el que él pensaba que todo lo que estaba ocurriendo tenía que ser tan evidente para el resto del pueblo que todo el pueblo tenía que volverse a Dios, arrepentirse, y no ocurre. Decepción, frustración. Es parte de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, en la vida de Elías, pero también en las nuestras. ¿Cuáles son esas falsas expectativas que hay en tu vida que no se cumplen? ¿Por qué digo falsas? Porque a veces hay expectativas falsas en nuestras vidas. Cosas que Dios no ha dicho que va a hacer, que quizás nosotros deseamos. Porque muchas veces vivimos esperando y deseando que ocurran cosas que pueden ser absolutamente buenas y deseables, como lo que estaba ocurriendo en el caso de Israel, pero no ocurre. Dios tiene otros planes, o permite otras cosas, mejor dicho, porque evidentemente estaba ocurriendo que el Israel estaba tomando sus decisiones. A pesar de todo lo que estaba viendo y de todo lo que estaba ocurriendo, tomaron sus decisiones, y fue la de no creer en el Señor, sino seguir con sus vales. Entonces, en la vida hay situaciones en las que nos podemos encontrar también con situaciones así, con expectativas que no se cumplen. Me gustaría que este texto te ayudara a no dejar que esas expectativas que no se cumplen dominen tu vida. Porque si esas expectativas que no se cumplen dominan tu vida, ¿sabes qué va a ocurrir? Desesperación, frustración en tu vida, alejamiento de Dios en tu propia vida. Si permites que ciertas expectativas en tu vida que no se cumplen
dominen tu corazón, tarde o temprano te vas a ir alejando de Dios. Tarde o temprano vas a descuidar tu comunión con el Señor. Más tarde o más temprano que tarde, tu confianza en el Señor va a ir difuminándose. Y eso es lo que el texto también quiere ayudarnos a nosotros. Quiere ayudarnos a entender que esa no es la opción, que el camino que necesitamos tomar es otro, y es el que vamos a ver en la vida de Elías. A partir del verso 5 encontramos un trato increíble de parte de Dios. Mirad lo que dice el versículo 5, dice, echándose debajo del enebro, estando en el desierto, dice, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez le tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. El Señor no ha estado recriminando porque el que se acerca es el ángel de Jehová, que es una representación de la segunda persona de la Trinidad. No le está recriminando por su desesperación. Él conoce el corazón de Elías y él sabe lo que estaba esperando. Además, deseaba algo absolutamente deseable para un pueblo como el de Israel. Y no le dice, ¿qué haces? O sea, sí se lo va a decir luego, pero en este momento no le dice, ¿qué pasa con tu fe? O no, le da de comer y de beber. Trata de atender a sus necesidades físicas, porque estaba agotado. Toda esa situación, todo ese momento del Monte Carmelo, eso tuvo que ser realmente agotador también, y luego también la tensión de saber las amenazas de Jezabel. Habría toda una situación, un caos interior, de confusión de qué es lo que está ocurriendo. Y en medio de toda esa situación, Dios se acerca y le dice, come y bebe. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando estamos en esos momentos de crisis. Acercarnos al Señor. Y Él es el que va a bendecir nuestras vidas. Nos va a dar de comer y de beber. Y nos va a dejar dormir. Porque necesitamos descanso en medio de esas crisis, en medio de esos momentos. Ese es Dios. Un Dios que entiende nuestra debilidad, entiende la debilidad del profeta, entiende cuál es su realidad, cuál es su necesidad, y se acerca a Él con ese trato misericordioso. Así hace Dios también con aquellos que pasamos por esas situaciones en algunos momentos de nuestra vida. Dios es ese Dios tierno que viene a bendecir nuestras vidas. Y el versículo 8 le va a decir algo que tiene que hacer ahora. Le ha estado atendiendo, pero ahora le va a pedir algo. Versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, Dios le ha mandado, Dios le ha comisionado que se vaya al monte de Horeb. Eso es lo que también veíamos al final del versículo 7, porque largo camino te resta. O sea, Dios tenía un plan. Vale, ahora mismo tú estás en esta situación, vale, coma, te recuperas, fortaleces y ahora vete al monte de Dios. Vente a Horeb o Sinaí, pues es lo mismo. ¿Vale? ¿Y por qué monte de Dios? ¿Por qué Horeb? ¿Qué pretendía Dios? ¿Qué estaba queriendo decirle con eso? El monte Horeb, ¿qué ha ocurrido de manera especial en el monte Horeb? ¿Os acordáis? O en Sinaí. Dios se manifiesta poderosamente a Moisés y se ven señales, se ve fuego, se ve terremoto. Hay una serie de evidencias de la presencia de Dios clara, y evidentemente es también a la vez el momento y el lugar donde Dios está hablando y tratando a Moisés.
Y le está dando luego también los 10 mandamientos. El monte Oreb es la presencia de Dios, es el símbolo que refleja el lugar donde Dios quiere hablarnos, donde Dios quiere tratarnos, donde Dios quiere hacer su obra en nuestras vidas. Y Dios le manda ahí, a su presencia. Vete al monte Oreb, que allí te quiero hablar y allí quiero tratar con tu vida. Y Elías obedece y se da cuenta de que esa es su necesidad, y es la nuestra también. Es la nuestra, en la que nosotros necesitamos acercarnos al Señor y darnos cuenta que en nuestras crisis la mayor necesidad en medio de nuestras crisis, de nuestra decepción, en medio de nuestros angustias, decepciones, frustraciones, en medio de esas situaciones, la mayor necesidad que tenemos es la presencia de Dios. Es buscar el rostro de Dios. Es escuchar la voz de Dios. Es disfrutar de su presencia. Es estar al lado suyo. Es notar su presencia. Por eso lo manda a Oreb. Y por eso te dice a ti, si tú estás en medio de esa desesperación, si tú estás en medio de ese momento de crisis, está bien, puedes ir a un spa, pero no va a cambiarte. Lo que sí va a transformar tu vida es la presencia de Dios. Y si tú necesitas algo, es Oreb. Es Oreb. Y espero que no dejes, ni descuides, ni olvides lo que estoy diciendo, o lo que la palabra está diciendo, mejor dicho. Porque nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Y Él es el que va a ayudarnos y a transformar lo que nosotros somos incapaces. Salmo 24 dice, 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y lo manda el Señor a Elías al monte Oreb, y en el monte Oreb ya lo tiene allí, ya ha llegado, ya está en la presencia del Señor, y ahora va a tratar de enseñarle una serie de lecciones muy importantes para la vida del profeta. Y lecciones también muy importantes para la tuya y para la mía. Y lo va a hacer a través de una experiencia, a través de un momento épico también en la vida de Elías. A partir del verso 9 lo leemos, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Dios le está haciendo ahora preguntas. Además, cuando Dios hace preguntas es para que las pensemos. Y tiene su propósito al decirnos y al hacernos esa pregunta. Y está tratando de plantearnos cosas y está tratando de decirnos cosas. Y está queriendo hablarle y decirle algo también al profeta. Le dice, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Diciéndole, este no es tu sitio, Elías. Te has confundido. Este no es, toda esta situación no es donde debías haber corrido. Y quizás Dios nos está haciendo la pregunta en esta mañana, alguno de nosotros, ¿qué haces aquí? ¿Te la está haciendo? Quizás Dios te está preguntando, ¿qué haces? ¿Dónde estás metido? ¿Por qué has llegado a la situación donde estás? ¿Por qué has dejado que tu corazón se inunde de todos esos miedos, temores, angustias, decepciones? A pesar de que no ocurran las cosas que tú quieres que ocurran. Porque no le está diciendo, ¿qué haces aquí? Diciéndole, no te preocupes, que yo te voy a cambiar todo lo que está ocurriendo en Israel, lo voy a cambiar. No le está diciendo eso, ¿eh?
ni de hecho va a ocurrir. Van a ocurrir otras cosas. Pero la pregunta que Dios sí nos está formulando, y le está formulando a Elías, es: ¿en quién estás confiando? ¿En quién? Y dice versículo 11, versículo 10, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Es la respuesta de Elías, ¿vale? Y porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La respuesta está todavía marcada por todas sus emociones, por todas sus confusiones, ¿no? Por toda esa angustia que él está viviendo. Y de hecho, la pregunta del Señor la va a repetir luego también un poquito más adelante, y la respuesta va a ser la misma de Elías, y una respuesta marcada por el victimismo también. Él se piensa que es el único. Después el Señor le va a tener que decir: no, si es que yo tengo 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal. De hecho, había un Abdías, no sé si habéis leído en el capítulo 18, hay un hombre, un mayordomo de Acab, que guardaba a los profetas del Señor de 50 en 50 para que no los matara Jezabel. O sea, Dios tiene pueblo ahí. Dios ha reservado su remanente. Lo que pasa es que él solo estaba mirándose a sí mismo en ese momento. Y eso nos ocurre muchas veces a nosotros también. Nos miramos nuestro ombligo y dejamos de ver lo que Dios está haciendo. Y perdemos de vista qué es lo que está ocurriendo y lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que está ocurriendo. Y ahora viene el momento más, digamos, espectacular. Versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios estaba queriendo darle una gran lección a Elías. Le estaba diciendo: Elías, yo no siempre obro de manera espectacular, cumpliendo todos los propósitos y deseos que tú tienes. A veces obro de manera que tú no lo ves y no te das cuenta. Y eso es parte de lo que estaba ocurriendo. El Señor no estaba, ni estaba en el viento, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible, donde parece que no ocurre nada. Pero como cantábamos antes, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y ese es el Dios en el cual, o el Dios que se ha revelado en las Escrituras y que nos llama a decirnos y a recordarnos: yo estoy obrando, quizás no estoy obrando de la manera que tú quieres, que tú deseas. Quizás no estoy obrando según tus expectativas, según tus propios deseos, según tu manera de ver las cosas. A veces nosotros limitamos a Dios a nuestro parecer, a nuestra manera de entender las cosas, de cómo tienen que ser. No es esa la manera en la que tenemos que vivir. Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo. Y Él sabe lo que es mejor en toda situación. Él es más sabio que tú y que yo en todo lo que estamos viviendo y todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Isaías dice, capítulo 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis planes y mis propósitos son infinitamente más sabios que los tuyos. Mis planes, mis propósitos son mejores que los tuyos. Y a veces lo que tenemos que aprender es a descansar en eso.
en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y lo que tenemos que aprender es aplicar la fe y decir, Señor, yo no lo entiendo, pero tú sí. Y tenemos que recordar el texto de Eclesiastés, en el capítulo 3, donde nos dice que no solo los planes de Dios son perfectos, también los tiempos de Dios son perfectos. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en mi tiempo, en su tiempo, en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay situaciones en las que no entendemos y tenemos que acercarnos al Señor con un corazón humilde, dispuesto a decirle, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo. Ayúdame. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a aceptarlo y ayúdame a confiar en ti en medio de toda esta situación. Necesitamos aprender a descansar y a recordar que es Dios quien tiene la autoridad. Y eso es lo que le va a decir el Señor justo a los versículos, y ya termino con esto, que vienen a continuación en el capítulo 19. Eso es lo que le va a decir el Señor a Elías. La autoridad es mía de qué es lo que tiene que ocurrir o no. No es tuya, Elías. La autoridad es mía. Yo soy Dios. El Dios no eres tú. Por eso le dice. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios demuestra que tiene la autoridad, Él es Dios, Él es quien decide. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo le muestra eso? Ve, haz esto, le comisiona, lo manda, le dice, esta es tu misión, esto es lo que tienes que hacer. Confía en mí, espera en mí, descansa en mí. Y recuerda que ese es tu necesidad. Y es la presencia de Dios lo que va a ayudarnos y a seguir ayudándonos a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Si hay algo que me gustaría dejarte en esta mañana, es que si hay situaciones complejas en tu vida, lo último que podrías hacer es alejarte del Señor. Lo peor que puedes hacer es alejarte de Él. Pensar que no pasa nada. Sí, sí pasa. Porque nuestro entendimiento solo se va a abrir en la medida que nos acercamos a Él. Y termino con estos versículos. Salmo 73, verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Muchas veces vivimos sin entender muchas cosas, porque no estamos buscando la presencia de Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos hace entender y descansar y recordar. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como la bestia delante de ti. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de este salmista. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Necesitamos acercarnos al Señor constantemente. Es en Él donde nuestras vidas van a encontrar la fortaleza, el bien, la ayuda que necesitamos. Amén. Señor, gracias porque es tu presencia lo que nuestras vidas necesitan. Es en tu presencia donde llegamos a comprender muchas cosas que no entendemos cuando nos mantenemos lejos de ti.
Es en tu presencia, Señor, cuando las nubes se aclaran y aparece el sol. Señor, ayúdanos a entender claramente que buscarte no es una cuestión para algunos, sino para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a recordar que buscarte, Señor, es la necesidad más importante de nuestras vidas. Señor, te rogamos tu ayuda. Te ruego por aquellos que están pasando por esos momentos de crisis, por esos momentos de pozos oscuros. Señor, te ruego que tú les ayudes, que tú te muestres, tú les trates de tal manera, Señor, que ellos puedan escucharte en medio de su situación, buscarte y entender lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres seguir haciendo en sus vidas. Señor, gracias por tu presencia. Bendice nuestras vidas. Llévate la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.